Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 51 de Facility 1. La carretera oscura y desolada estaba iluminada solo por el tenue resplandor de las farolas distantes, proyectando largas sombras sobre la carretera. Un camión solitario avanzaba retumbando, con su bodega de carga llena de mercancías desconocidas, cuando de repente apareció en sus vehículos un grupo de gánsteres armados. Envolvieron el vehículo, rompieron sus ventanillas y obligaron al conductor a detenerlo bruscamente. Cuando comenzaron a acercarse al camión a pie, resonando sus risas en la noche tranquila, una repentina ráfaga de viento los arrasó, desequilibrando a algunos de ellos. Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, una borrosidad de negro y azul descendió del cielo. Homelander aterrizó elegantemente frente al camión, con los ojos ligeramente rojos mientras escaneaba la escena. Los gánsteres se congelaron y el terror se apoderó de sus rostros al darse cuenta de quién había llegado. ¿Es esta tu noche de suerte? Homelander dijo burlonamente, con la voz fría e indiferente. Sin darles tiempo para responder, casualmente movió su muñeca, enviando a uno de los hombres volando por la carretera como un muñeco de trapo. Una rápida ráfaga de calor derritió el volante del coche antes de que el resto se dispersara, desapareciendo en la oscuridad con desesperación. Una vez manejada la situación, Homelander centró su atención en el camionero, que acababa de salir de la cabina, con el rostro pálido de miedo y alivio. El hombre tropezó hacia adelante, secándose el sudor de la frente, y le dio a Homelander una sonrisa temblorosa. Gracias, señor, tartamudeó el conductor, temblando de gratitud su voz. No sé qué hubiera pasado si no hubieras hecho. La sonrisa de Homelander se amplió, una imagen de calidez y encanto. No es necesario que me lo agradezcas. Simplemente haciendo mi parte, manteniendo las carreteras seguras. El conductor asintió, todavía un poco aturdido, y se giró para regresar a su camioneta. Pero justo cuando su mano tocaba la manija de la puerta, la voz de Homelander cortaba el aire, aguda y fría. Entonces. Trabajas para la instalación, ¿verdad? El conductor se quedó helado en medio del movimiento y su aliento le atrapó en la garganta. Una ola de miedo lo invadió y, por un momento, no pudo moverse. El mundo parecía acercarse a su alrededor, el silencio de la carretera ahora era ensordecedor. El sudor se peinó en su frente mientras giraba lentamente la cabeza, solo para encontrar la mirada penetrante de Homelander fija en él, sin parpadear. Los instintos de supervivencia del hombre entraron en acción y, en un intento desesperado por escapar, se lanzó hacia el camión. Su mano buscó a tientas la manija de la puerta, pero antes de que pudiera entrar, un rayo abrasador de visión de calor salió disparado de los ojos de Homelander, soldar la puerta con un fuerte silbido de metal fundido. El conductor tropezó hacia atrás y el pánico lo adelantó al darse cuenta de que no había salida. Homelander se acercó, tranquilo y sereno, como un depredador jugando con su presa. Se inclinó y su voz era suave pero amenazadora. Ahora, ¿por qué correrías? Solo quiero hablar contigo. El conductor tembló, incapaz de encontrar respuesta, y sus rodillas amenazaron con ceder. Su mente se aceleró mientras intentaba pensar en una manera de escapar, pero en el fondo sabía que no había forma de escapar de Homelander. Homelander apretó su agarre alrededor de la nuca del conductor y sus dedos se clavaron en la piel del hombre con fuerza aplastante. El sonido de huesos chasqueando resonó en la carretera vacía mientras el conductor soltaba un grito agudo, con la pierna arrugada debajo de él. Intentó luchar, pero Homelander lo abrazó sin esfuerzo, colgándolo como una marioneta rota. Querías correr tan mal, ¿no? Homelander susurró, con una sonrisa tranquila rizando los labios mientras arrastraba al hombre a la parte trasera del camión. Con su mano libre, Homelander agarró la puerta metálica del camión y, con un tirón casual, la arrancó de sus bisagras. La puerta chirrió al ser destrozada, dejando al descubierto la carga oculta en el interior. Encadenados y drogados, había mutantes. Sus ojos apenas se abren, sus cuerpos desplomados en varias posiciones. Algunos eran viejos, sus rostros llenos de sufrimiento, mientras que otros eran desgarradoramente jóvenes, demasiado jóvenes para comprender la crueldad que estaban soportando. Entre ellos, una niña, no mayor de 4 años, estaba sentada temblando, con sus pequeñas muñecas encadenadas por puños de metal de gran tamaño.
Miró fijamente a Homelander con ojos muy abiertos y aterrorizados. Por un momento, la mirada de Homelander parpadeó con algo. No empatía, sino quizás el más leve reconocimiento de lo bajo que los humanos podían rebajarse. Lo sabría porque era uno de esos mínimos. Miró al conductor y su sonrisa se desvaneció hasta convertirse en una calma absoluta. El hombre temblaba incontrolablemente, sollozaba incoherentemente, con el aliento irregular y desigual. Sabía lo que vendría. Podía sentir la promesa de la muerte en el apretado agarre alrededor de su cuello, la fuerza monstruosa que ya le había destrozado los huesos. ¿Realmente pensaste que podías correr, no? Homelander dijo en voz baja, con la voz goteando de burla. ¿Pensaste que te saldrías con la tuya? El conductor jadeó en busca de aire, incapaz de hablar, su rostro se contorsionó de dolor. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras se ahogaba con su propio terror. La sonrisa de Homelander se amplió, esta vez con una retorcida sensación de satisfacción. Flexionó ligeramente los dedos, la energía crepitante del nuevo orden y uno para todos chispeaba alrededor de su mano mientras alteraba las leyes mismas de la física que rodeaban al hombre. Su cuerpo se tensó, congelado en su lugar, mientras Homelander levantaba el brazo y retrocedía, como si se preparara para arrojar una piedra. Pero la fuerza detrás de su mano estaba mucho más allá de lo humano. Con un movimiento rápido, Homelander arrojó al hombre hacia arriba, amplificando el puro poder del lanzamiento por la flexión de la física misma. El cuerpo del conductor salió disparado al aire a una velocidad imposible, su grito se desvaneció en la nada cuando fue arrojado al espacio, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. Homelander observó por un momento su expresión tranquila, como si acabara de tirar un pedazo de basura. Luego volvió a centrar su atención en los mutantes dentro del camión. La niña más pequeña, la de 4 años, parpadeó ante él, con los ojos muy abiertos llenos de miedo y confusión. Homelander se agachó e inclinó la cabeza mientras miraba a la niña. ¿Qué te están haciendo, eh? Su voz era suave, casi amable, pero la amenaza en su mirada nunca desapareció. Estaba dispuesto a extender la mano, pero se detuvo a mitad de camino cuando el odio hacia sí mismo y el disgusto brotaron dentro de él. No era diferente, ¿no? Sus ojos parpadearon con visión de calor por un breve momento mientras se levantaba abruptamente. Boug se encargará de esto, murmuró para sí mismo. Todos lo seréis guardado. De una forma u otra. Chapter 52 de Facility 2. En el ambiente frío y estéril de un laboratorio de investigación, el aire se llenó con el zumbido de la maquinaria, interrumpido solo por los gritos agonizantes de un adolescente atado a un enorme aparato de acero. Laura Kinney, también conocida como X-23, estaba atada firmemente a una mesa resistente, con las muñecas y los tobillos sujetos con gruesas ataduras que se clavaban en su carne. Su cuerpo convulsionó mientras ondas de dolor corrían por su columna. El laboratorio estaba poco iluminado, proyectando duras sombras en las paredes, y el tenue resplandor de las pantallas de las computadoras iluminaba los rostros de los científicos silenciosos que observaban desde detrás del vidrio. Sus expresiones fueron clínicas y sin emociones, ya que registraron datos del procedimiento que se desarrolló ante ellos. La espalda de Laura estaba arqueada de tormento, sus músculos se esforzaban contra las ataduras mientras una serie de brazos mecánicos se extendían hacia su columna expuesta. Cada uno estaba equipado con herramientas de precisión diseñadas para extraer la esencia vital de su cuerpo. El factor de curación, SWAT, se utilizó para cultivar material para la creación de más armas X. Las garras metálicas de la maquinaria se clavaron en su columna, extrayendo células y tejidos con una eficiencia fría y brutal. ¡Para! Laura gritó entre dientes apretados, con la voz cruda y andrajosa tras horas de tormento implacable. Sus ojos, salvajes de dolor, brillaban con lágrimas no derramadas, pero no había debilidad en su mirada, solo rabia pura e inquebrantable. El dolor no se parecía a nada que hubiera soportado antes, ni siquiera en los momentos más oscuros de su pasado. Era como si todo su cuerpo estuviera siendo destrozado sistemáticamente, celda por celda, pero su factor de curación no le permitiría morir. En cambio, regeneró el daño solo para ser destrozado nuevamente. La mente de Laura era un torbellino de recuerdos del Dr. Sarah Kinney, la mujer que había dado su vida para intentar salvarla, del inútil intento de fuga que había acabado en fracaso. Laura había estado tan cerca, tan angustiosamente, de la libertad, pero la habían atrapado.
Sus garras picaban debajo de la piel de sus manos, pero permanecían inactivas. Los científicos habían anticipado su carácter violento después de su intento hace tantos años y le habían inyectado un agente paralítico, lo suficiente para evitar que arremeta, pero no lo suficiente para aliviar el dolor. Uno de los científicos, un hombre demacrado con rasgos afilados, se acercó a la mesa. Examinó las lecturas en la pantalla, indiferente al sufrimiento de Laura. Aumentar la tasa de extracción en un 20%. Necesitamos más muestras del factor de curación si queremos igualar a Homelander. El corazón de Laura golpeó su pecho mientras intentaba liberarse, su cuerpo luchando contra las ataduras. La maquinaria zumbaba más fuerte y las afiladas agujas se hundían más profundamente en su columna, extrayendo más esencia. Los mataré a todos, gruñó, con la voz temblando de furia y desesperación. Lo juro, mataré a todos y cada uno de ustedes. Pero los científicos no le prestaron atención. Para ellos, ella era solo un activo rebelde, un recurso para utilizar en sus experimentos, ya que era inútil para otros trabajos. Los brazos metálicos continuaron su trabajo y el dolor se volvió insoportable cuando recolectaron sus células sin pausa. Podía sentir que su fuerza se desvanecía con cada segundo que pasaba, y su cuerpo se regeneraba cada vez más lentamente a medida que la drenaban y, al mismo tiempo, no le daba más que envenenamiento como reposición. Ya que querían probar los límites más lejanos pero a pesar de la agonía, a pesar de la abrumadora desesperación, Laura se negó a ceder. Había sobrevivido peor. Había sobrevivido al brutal entrenamiento, a la tortura psicológica, a las interminables misiones que la habían despojado de su humanidad. Había sobrevivido porque era una luchadora, una sobreviviente. Y no importaba lo que le hicieran, ella nunca dejaría de odiar. Incluso cuando la oscuridad amenazaba con consumirla, Laura Kinney, X-23, se aferró a un solo pensamiento: escaparía. Se liberaría de esta pesadilla y, cuando lo hiciera, se aseguraría de que todos los responsables de su sufrimiento pagaran el precio máximo. El cielo sobre el laboratorio de investigación se agitaba y oscurecía, nubes siniestras que se arremolinaban como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. La atmósfera que alguna vez fue tranquila ahora estaba llena de sensaciones siniestras, reflejando la tormenta que se avecinaba dentro de Niklaus. Su estado de ánimo se había agriado sin medida y el clima obedecía a su furia. En lo alto, flotaba amenazadoramente, con su capa ondeando en los vientos caóticos que lo azotaban. Un rayo parpadeaba a lo lejos, el aire pesado con la promesa de violencia. Su rostro estaba envuelto en una sombría máscara de rabia, con ojos ligeramente rojos, sin traicionar la tormenta de emoción que había dentro. No era la primera vez que lidiaba con algo como esto, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez me pareció personal. Se estaba enojando consigo mismo en un ciclo continuo de ira. Cada ciclo le hace perder más control de sus propias emociones. Sin decir palabra, descendió. La velocidad de su vuelo convirtió su forma en una mancha azul y negra mientras disparaba hacia abajo, estrellarse contra el techo del edificio como si estuviera hecho nada más que de papel mojado. El hormigón, el acero y los escombros se desmoronaron a su alrededor, pero él lo atravesó con la facilidad de atravesar el aire. Su aterrizaje fue violento y sin ceremonias, y el suelo debajo de él temblaba por el impacto. Las luces estériles de arriba parpadearon y estallaron por la presión de su llegada. Una enfermera, sorprendida por el sonido, se giró y vio la figura de Homelander de pie entre los escombros. Se abrió la boca y se formó un grito en la garganta, pero antes de que el sonido pudiera escapar, se vio silenciada. La mano de Homelander ya estaba envuelta alrededor de su cuello, con los dedos cerrándose como un tornillo de banco. Sus ojos se llenaron de horror y su voz murió en su garganta. Él la miró a los ojos, su expresión carente de piedad, su agarre apretándose lo suficiente como para sentir el chasquido del cartílago y el repugnante crujido de hueso. Con un movimiento de muñeca, arrojó su cuerpo sin vida a un lado como un muñeco de trapo desechado. Se movió entonces, un desenfoque de movimiento a través de los pasillos blancos del laboratorio. Cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino se encontró con la misma rápida brutalidad. La enfermera a su izquierda apenas tuvo tiempo de registrar su presencia antes de que le arrancaran los pulmones del pecho con un movimiento fluido. Se roció sangre sobre las paredes estériles, pintándolas con vetas de color rojo vivo, pero Homelander no se detuvo.
Un médico más abajo en el pasillo se volvió para correr, presa del pánico, pero fue inútil. Los ojos de Homelander brillaron de ira y avanzó a una velocidad aterradora. No necesitaba visión de calor para esto. Un simple corte de karate, preciso y devastador, atraviesa el torso del hombre como una espada a través de la mantequilla, dejando su cuerpo en dos mitades cuidadosamente divididas. El olor a sangre llenó el aire, mezclándose con el olor químico estéril del laboratorio. Fue una masacre y Homelander apenas estaba comenzando. Sus pasos resonaron en los pasillos ahora inquietantemente silenciosos, el único sonido fue el ruido sordo de los cuerpos golpeando el suelo a su paso. Se movió con un propósito, impulsado por la ira de la pura comprensión del tipo de hombre en el que se había convertido. Ninguna cantidad de despreciar esos sentimientos ayudó ya que en el fondo cada parte de él lo sabía. Él era la peor persona aquí y le agitaba el corazón que todo esto fuera el resultado de sus propias acciones. El personal, aquellos que aún no habían huido o muerto, se encogieron en cualquier rincón que pudieron encontrar, pero no hubo escapatoria para él. Estaba en todas partes y lo estaba ciegamente furioso. Chapter 53 de Facility 3. Homelander aterrizó pesadamente y sus botas se hundieron en el suelo agrietado del ala de contención. Sus ojos escanearon las hileras de celdas de vidrio, donde grotescos seres a medio formar, apenas reconocibles como humanos, languidecían en sus prisiones artificiales. Las extremidades se retorcían en formas antinaturales, los ojos brillaban débilmente en la luz estéril, cada uno de los cuales era un experimento fallido, una perversión de la vida. Mientras avanzaba por el pasillo, lo escuchó. Una voz suave y temblorosa, casi un susurro, rompiendo el silencio. ¿Estás aquí para salvarnos a Homelander? Se volvió hacia el sonido. Detrás de una de las celdas de vidrio reforzado había una grotesca criatura, una figura infantil con el cuerpo de un lobo retorcido. Sus astas brillantes brillaban débilmente, proyectando espeluznantes sombras sobre su rostro peludo. La voz era una extraña mezcla de inocencia y miedo animal, aguda e incierta, como si se aferrara a un hilo de esperanza. Algo en Homelander se congeló. La voz. Rompió algo dentro de él que ni siquiera sabía que estaba allí. No era solo la vista de la criatura, sino el sonido de esa pregunta desesperada. Lo arañó de una manera que no había sentido jamás, un golpe inesperado contra los fríos muros que había construido dentro de sí mismo. Él no respondió. No pudo. Su visión se oscureció y su mente se nubló por una emoción desconocida. No fue rabia ni disgusto. Era algo mucho más profundo, que lo inquietaba hasta lo más profundo. Sin decirle una palabra, las llamas azules se enfriaron a medida que la muerte comenzó a girar alrededor de su cuerpo. Se expandieron hacia afuera, envolviendo toda el ala. Pero a diferencia de su poder habitual, estas llamas no ardieron. En cambio, se congelaron. Todo. Los seres grotescos, los experimentos monstruosos e incluso el niño lobo con sus astas brillantes estaban encerrados en éxtasis, conservados en una empuñadura helada. Los había congelado. No para poner fin a su sufrimiento, sino para pausarlo. Para ganar tiempo y pensar en ello racionalmente. Homelander se quedó allí, mirando las filas de criaturas congeladas, con su mente arremolinándose con pensamientos contradictorios. Él volvería. Encontraría una manera de lidiar con ellos más tarde. Pero ahora mismo, todo lo que podía hacer era detener todo solo por un momento porque el peso de todo era demasiado para soportarlo en su ya furiosa mente. La voz del niño lobo todavía resonaba en su cabeza, como si hubiera metido la mano en la estructura misma de su ser y hubiera soltado algo. Algo que no estaba seguro de poder reparar alguna vez. Homelander recorrió el tramo final de las instalaciones con una calma antinatural, y su propia presencia redujo la temperatura del aire circundante. Su expresión era ilegible, fría como las llamas heladas que había desatado antes. Delante de él, podía sentir a los últimos seres vivos en el complejo. La habitación blanca y estéril estaba inquietantemente limpia, con la figura de un científico tranquilo de pie entre los restos de sus retorcidos experimentos. Adam Harkins, el hombre responsable de todo esto. El cerebro detrás de las instalaciones. Y, en la esquina, atada a la pared, había una chica que se parecía a Laura Kinney, X-23. Image. Homelander caminó hacia Harkins con pasos lentos y deliberados, y el silencio entre ellos se asfixió.
Arkins, sorprendentemente sereno, no se inmutó al ver la figura cuya ira había acabado con toda su operación. En cambio, se mantuvo firme, hablando con una voz tranquila que contradecía la gravedad de la situación. No tienes que hacer esto, comenzó Arkins, midiendo su tono. Esta chica puedes salvarla. Eres un héroe, ¿verdad? Te preocupas por la vida, por hacer del mundo un lugar mejor. Por eso estás aquí. Estos experimentos son un medio para lograr un fin. ¿Lo entiendes, no? Homelander no dijo nada, sus ojos azul helados se fijaban en el hombre como un depredador que criaba a su presa. Su ritmo se mantuvo constante y decidido, hasta que se paró directamente frente a Arkins, y su imponente forma ensombreció al científico. Arkins, aún manteniendo la compostura, continuó, como si el razonamiento de alguna manera le perdonara. Ella es un éxito, ya sabes, dijo Arkins, señalando débilmente hacia X-23. Un gran avance. No puedes tirarlo todo por un momento de ira. Piensa en las posibilidades, de la mano de Homelander salió disparada, agarrando a Arkins por la cabeza. Las palabras del científico cesaron a mitad de la frase cuando su cuerpo se puso rígido y sus ojos muy abiertos por un miedo repentino. Por primera vez, el científico se dio cuenta de la magnitud del monstruo que tenía delante. El control de Homelander se apretó, pero no fue suficiente para matar. No, tenía algo mucho peor en mente. Con una idea sencilla, Homelander activó su poder nuevo orden. Silenciosa y mortal, la realidad en torno a Arkins comenzó a cambiar. ¿Te encanta convertir a la gente en monstruos, no? Homelander susurró, su voz goteaba de fría malicia. Veamos cuánto te gusta convertirte en uno tú mismo. Arkins intentó hablar, intentó suplicar, pero la transformación ya había comenzado. Su piel se ondulaba y contorsionaba, los músculos se retorcían y crecían en formas grotescas a medida que su cuerpo se deformaba. Huesos agrietados, alargándose de formas antinaturales. Su forma humana fue arrancada pieza por pieza, reemplazada por algo irreconocible, algo inhumano. Sus gritos comenzaron, pero fueron interrumpidos y reemplazados por gorgoteos cuando sus cuerdas vocales cambiaron a algo inadecuado para hablar. Pero Homelander no estaba terminado. Con cada giro del cuerpo de Arkins, Homelander entretejió más reglas en su existencia. Cada respiración que tomaría Arkins le traería agonía. Cada pensamiento, cada movimiento, cada abrir y cerrar de ojos provocaría un dolor abrasador. Su misma existencia fue una prisión de sufrimiento interminable y tormento implacable del que no habría escapatoria. «¿Querías crear monstruos?», murmuró Homelander, con la voz fría y distante. «Ahora vivirás como uno solo. Para siempre». La nueva abominación formana de Arkins, más allá del reconocimiento, colapsó en el suelo, retorciéndose con un dolor interminable. Sus gritos ya no eran humanos, una retorcida cacofonía de agonía y desesperación. Pero por mucho que se retorciera, por mucho que suplicara su liberación, no habría muerte para él. Homelander se había asegurado de ello. El alma de Arkins estaba maldita, atrapada en un cuerpo que no sabría nada más que el sufrimiento eterno. Ni siquiera la muerte llegaría a su alma. Chapter 54 Laura 1. N. Gracias por las piedras de poder y creo que podemos avanzar más en la clasificación y recuperar el lugar que perdimos la última vez. Estamos entre los 30 primeros, pero seguramente podemos hacerlo mejor. Homelander se acercó a la figura sobria de Laura Kinney con suavidad, y su furia fría y mecánica retrocedió ligeramente. Su cuerpo todavía estaba tenso, incluso mientras luchaba por mantenerse consciente, la máquina se hundió en su espalda y drenó su fuerza vital. Con un solo movimiento, rompió las restricciones, el metal resistente y las cerraduras se desmoronaron como papel en su agarre. La siguiente fue la máquina que había estado funcionando en su médula espinal. Homelander colocó su mano sobre él y, con una oleada de fuerza bruta, aplastó el dispositivo hasta convertirlo en chatarra inútil, con cables que chispearon al caer al suelo. Laura se desplomó inmediatamente, con el cuerpo desprovisto de energía, pero no se desmayó. Su respiración era superficial, irregular, mientras luchaba por permanecer despierta. Homelander se arrodilló a su lado y le puso una mano tranquila en la cabeza. Su toque, sorprendentemente gentil, se abrió camino en su mente, junto con él usando sus poderes, haciendo que su cuerpo se relajara. Lentamente, sus ojos se cerraron mientras se sumergía en un sueño profundo y pacífico, libre de los horrores de las instalaciones por ahora.
Justo cuando se levantaba, los pasos resonaban por detrás. Se giró y vio a Ashley entrar en la habitación, con su cuerpo adornado con equipo de combate especial. Al principio no dijo nada, su expresión fue seria mientras avanzaba, sosteniendo un pequeño drive que probablemente contenía todos los datos sobre la instalación, sus experimentos y las atrocidades cometidas aquí. Homelander echó un breve vistazo a la forma grotesca y retorcida de Adam Arkins, el hombre que había orquestado todo esto, ahora maldecido a un destino peor que la muerte. Estaba a punto de decirle algo a Ashley, pero le cortó la sensación de que los brazos lo rodeaban por detrás. Ashley lo abrazó con fuerza y le presionó la mejilla contra la espalda. No dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Ella había visto la rabia en él, la tristeza, el dolor. Sabía lo mucho que le pesaba y en ese momento no necesitaba hablar. Homelander se quedó quieto, con la mente nublada por el peso de todo, pero se dejó ablandar por un momento en su abrazo. La frialdad del aire se disipó ligeramente al pasar una mano sobre la de ella, reconociendo su presencia, su consuelo. El sueño de Laura no se parecía a ninguno que hubiera experimentado profundo, tranquilo y sin un dolor siempre presente. Por primera vez, podía dormir sin el dolor ardiente en la columna y sus músculos relajándose hasta alcanzar la suavidad que había debajo de ella. No había ataduras, ni agujas, ni metal frío excavando en su piel. Solo calidez, consuelo y silencio. Su cuerpo, una vez tenso por la tensión, pareció finalmente soltarse, como si todas las pesadillas hubieran sido dejadas de lado, dejándola en un sueño en el que simplemente podía existir sin sufrir. Ella entró y salió de la conciencia, cada respiración la arrastró más hacia la quietud. Era extraño esta ausencia de dolor. Su mente apenas reconocía la sensación como real. Pero entonces algo cambió. La paz se hizo añicos cuando sus instintos estallaron y sus ojos se abrieron de golpe. Se despertó sacudida, sentada erguida en la cama, respira rápida y bruscamente como si esperara que la sujetaran, la drogaran o la encerraran. Pero nada. No tenía correas en las muñecas ni agujas en las venas. No hay máquinas tarareando de fondo. Ella parpadeó, contemplando su entorno. Una habitación lujosa, con cortinas de color azul oscuro colgadas de una ventana que daba a una vista en expansión de una ciudad. El tenue zumbido de la vida afuera zumbaba a través del cristal. Ella ya no estaba en las instalaciones. La cama debajo de ella era enorme, sus sábanas demasiado suaves, demasiado lujosas para cualquier cosa que hubiera experimentado. Pasó los dedos sobre el material, sintiendo su suavidad y tratando de comprender lo que había sucedido después de que ese hombre entró en su habitación. No había dolor en la espalda, ni agotamiento que pesara sobre su cuerpo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras lentamente balanceaba sus piernas sobre el costado de la cama y sus pies descalzos tocaban el piso fresco. Los sentidos de Laura se adaptaron al entorno desconocido, sus músculos tensos por la sospecha. El repentino crujido de la apertura de una puerta la tomó por sorpresa, e instintivamente dejó al descubierto sus garras, deslizándose en posición agachada, con el cuerpo listo para pelear. Parecía un animal salvaje, con los ojos saltones, buscando amenazas. Una mujer entró en la habitación, vestida con un traje elegante y con los talones haciendo clic suavemente contra el suelo. Era Ashley. No se inmutó por la postura agresiva de Laura, su expresión tranquila e incluso algo divertida. Dejó escapar una pequeña risa desconcertada como si la visión de Laura preparándose para atacar fuera algo que esperaba. Relájate, dijo Ashley, con su voz suave pero firme, como si estuviera hablando con un gato salvaje que había vagado por el interior. Sin inmutarse, cruzó la habitación y casualmente dejó una bandeja de comida en una mesa cerca de la cama. Come, dijo, y su tono dejó en claro que esto no era una sugerencia. Estás a salvo aquí. Las garras de Laura no se retrajeron de inmediato. Sus instintos animales le dijeron que se mantuviera en guardia, pero algo en el comportamiento de Ashley era confuso. La mujer no tenía miedo de los movimientos bruscos, ni de los signos de pánico. Era como si no viera a Laura como una amenaza en absoluto. Ashley le dio una mirada de complicidad antes de darse vuelta para salir de la habitación, dejando atrás la bandeja. Ya no eres prisionera, come al maestro Wunats para verte lista, dijo por encima del hombro, con la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Laura miró fijamente el plato de comida que Ashley había colocado frente a ella. Le parecía raro.
Los colores brillantes, el olor, el calor que flotaba en él, ninguno de ellos coincidía con lo que ella sabía que era la comida. Solo le habían dado comida de mal gusto, una pasta gris que la mantuvo viva pero nunca la satisfizo. Esta comida, en cambio, parecía demasiado tentadora, demasiado real. Sus músculos se tensaron mientras miraba la comida con cautela. ¿Qué fue esto? ¿Un truco? ¿Una prueba? Había aprendido por las malas que nada salía sin precio, especialmente en lugares como los laboratorios donde se había criado. Se agachó sobre el plato, olfateándolo como si fuera peligroso. Cada instinto le gritaba que tuviera cuidado. Cogió un trozo de carne con los dedos, sintiendo su calidez y textura. La suavidad se sintió mal contra su piel insensible y, por un momento, se preguntó si estaba envenenada o drogada. Le picaban las garras debajo de la piel, pero se obligaba a relajarse, al menos a saborearla. Ella dudó, llevándose la comida a los labios antes de retirarla rápidamente, con el corazón acelerado por la indecisión. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente dio un pequeño y cauteloso mordisco. El sabor explotó en su boca, sabor y, rico, completamente diferente a todo lo que jamás había probado. Quería más, pero su mente todavía se aferraba a las sospechas. Ella tragó y esperó. No pasó nada. Sin dolor, sin trucos. Fue como dijo esa señora, solo comida. Poco a poco, dio otro mordisco y sus movimientos aún duraban. Cada masticación era lenta y sus sentidos estaban en alerta máxima ante cualquier señal de peligro. Pero con cada bocado, la tensión en su cuerpo comenzó a disminuir. La comida no fue un truco. Era real, nutritivo y, lo más sorprendente, era bueno. Ella parpadeó cuando se dio cuenta de que la había golpeado. Una avalancha de emoción brotó dentro de ella y, sin siquiera darse cuenta, comenzó a comer más rápido, metiéndose comida al azar en su boca. Las lágrimas pinchaban las comisuras de sus ojos, aunque no estaba segura de por qué. Su cuerpo temblaba, abrumado por la sensación de comer algo que le llenaba el estómago. Sintió que el calor se extendía desde su estómago, calmando el vacío que había sido su compañero constante. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras continuaba comiendo. Se secó la cara con enojo, pero las lágrimas no cesaron. No quería llorar por algo tan simple como la comida, pero aquí estaba, desmoronándose mientras comía. Cuando el plato finalmente estuvo vacío, Laura se sentó allí, con el cuerpo temblando por una mezcla de alivio y confusión. Ella nunca había experimentado algo como esto, algo tan extraño para ella. Se abrazó las rodillas contra el pecho y su mente corrió de regreso al laboratorio, a la grotesca escena en la que el científico se transforma en un monstruo. Sus garras se flexionaron instintivamente. Quien le hubiera hecho eso, era poderoso. Pero a ella no le importaba su fuerza. Tenía una promesa que cumplir. No importaba lo monstruoso que se hubiera vuelto, ella necesitaba encontrarlo y terminarlo ella misma. Chapter 55 Gene Catalyst 2. Más 18. Niklaus estaba en su laboratorio, concentrado intensamente en el líquido burbujeante en el recipiente de vidrio que tenía delante. A su alrededor, el frío, los investigadores robóticos llenaron el aire y sus manos trabajaron mecánicamente con precisión para probar varios componentes del catalizador genético. El líquido se coció a fuego lento, cambiando entre tonos de carmesí intenso y naranja fundido, y su naturaleza volátil se contuvo cuidadosamente. Este no fue un fórmula cualquiera, fue producto del trabajo incansable de muchos, un avance que podría cambiar la base misma de cómo se crearon las personas con poder. La bacteria emisora de fuego dentro del catalizador fue una prueba de esta evolución. Sin compuesto V, sin subcatalizadores, solo manipulación genética pura a través de la nueva fórmula. Representó un salto más allá de la rígida dependencia del catalizador del compuesto V, que es notoriamente difícil de estabilizar, incluso en condiciones controladas. Ahora la cantidad de V requerida se reduciría por persona. Mientras ajustaba ligeramente la temperatura, el líquido ardió, una pequeña ráfaga de llama estalló dentro del recipiente, evidencia de la capacidad de la bacteria para producir fuego. Una sonrisa calculada se extendió por su rostro. La codificación genética fue perfecta. Estaba forzando con éxito evoluciones genéticas con precisión. Los investigadores que estaban a su lado registraron los datos en silencio y realizaron simulaciones sobre los efectos del catalizador genético.
Con cada segundo que pasaba, Niklaus entendía más sobre la información recopilada de las instalaciones. La grotesca investigación que habían realizado, las mutilaciones que habían causado, todos tenían utilidad ahora. Sus experimentos poco éticos sentaron las bases para algo mucho más significativo y mucho más controlado. No necesitaba el caos que habían creado, necesitaba precisión. El líquido burbujeante que tenía delante había evolucionado más allá de lo que jamás se había logrado con la instalación. El catalizador ahora tenía el potencial de crear individuos de clase alfa con una sola dosis. Dado que tienen una cepa del gen X que es capaz de despertar. De lo contrario, necesitará que V lo cambie por completo, ya que los genes V y X no son tan compatibles. Solo después de modificaciones funciona. Podía verlo claramente con una perforación intravenosa de tamaño comercial, una persona podía transformarse sin necesidad del compuesto V, sin necesidad de subcatalizadores para guiar la mutación. Sucedería de forma natural, una evolución fluida en la biología humana. Niklaus estaba sentado en su oficina, con la voz firme mientras hablaba con Noir, que estaba inmóvil sobre la mesa, con su máscara negra y sin emociones reflejando las tenues luces de la habitación. Ya era hora de hacer un movimiento contra Hydra. Lenta y metódicamente, pero con absoluta certeza, era necesario eliminar Hydra. No solo para borrar una espina en su costado, sino para adquirir sus bienes, particularmente el soldado de invierno y los otros supersoldados que habían estado escondiendo durante años. Hydra ha estado acechando en las sombras durante demasiado tiempo, dijo, con sus palabras recortadas con propósito. Quiero que el escuadrón asesino comience a monitorear estos escondites, particularmente aquellos con mayor probabilidad de albergar al soldado de invierno y sus otros proyectos. Los golpearemos, pieza por pieza, en aproximadamente un mes. No hay rush, solo reúna información por ahora. Hizo una pausa por un segundo y su mandíbula se tensó. Debajo de la mesa, Ashley estaba hablando con él, parece que hoy estaba extremadamente cachonda. Su mano agarró el borde del escritorio y exhaló lentamente, recuperando el control antes de continuar, su voz cambió ligeramente. Será difícil para los demás, así que adviértales, admitió, mirando a Noir, pero con la información adecuada, podemos superarlos. No solo quiero que destruyan su base. Quiero todos sus activos e investigación se detuvo de nuevo, otra ola de sensación desvió su atención por un breve segundo, sus labios presionaron en una delgada línea mientras se recuperaba. Los movimientos de Ashley fueron deliberados y claramente disfrutaron de cómo ella podía hacerlo detenerse en medio de la conversación. Una vez que tengamos los soldados, podremos usarlos. Dales forma para nuestra causa. El programa de supersoldados de Hydra todavía tiene valor. Solo tenemos que quitárselo. Noir inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la orden a su manera silenciosa. Niklaus podía ver el brillo de la comprensión en los ojos oscuros de Noir, incluso si su expresión seguía siendo la misma detrás de esa máscara. El escuadrón asesino sería más que capaz de manejar la vigilancia inicial. Los dedos de Niklaus golpearon rítmicamente el escritorio mientras se apoyaba en su silla, con los ojos medio tapados mientras continuaba, aunque su concentración estaba dividida entre sus planes y su pantalón. Esto no será rápido ni fácil, y algún miembro podría morir en él. Su voz bajó, adquiriendo un tono más neutral, y cuando nos movemos, nos aseguramos de que Hydra sepa quién está a cargo. Sus ojos se cerraron momentáneamente mientras el ritmo de Ashley se intensificaba mientras ella calentaba su boca con su poder, y su respiración se enganchaba ligeramente antes de enderezarse, volviendo a centrarse en el asunto que nos ocupa. Hazlo, Noir. ¿Sabes qué hacer? Noir asintió una vez y se giró silenciosamente para salir de la habitación mientras Niklaus se reclinaba en su silla, dejando escapar un suspiro controlado mientras miraba al travieso Servant. Niklaus agarró firmemente el cabello de Ashley, levantando la cabeza de debajo de la mesa sin preocuparse por la ternura del movimiento. Sus labios se separaron de su memever con un estallido audible, pero ella no se resistió. Sabía lo que se avecinaba. Su mirada era fría, calculadora, un reflejo de su estado de ánimo después de discutir asuntos serios, y sus acciones anteriores le habían valido un tipo diferente de atención. Has sido una sirvienta muy traviesa, Ashley, murmuró, con la voz oscura y con un toque peligroso. No había calidez en su tono, ni señales de indulgencia.
Sin esperar una respuesta, la acercó bruscamente, obligándola a posicionarse con un agarre implacable, con la mano todavía entrelazada en su cabello. Su otra mano encontró su mandíbula, inclinando su rostro hacia él, haciéndola encontrar su mirada. Ella podía ver el deseo y el control en bruto en sus ojos, y estaba claro que cualquier castigo que tuviera en mente sería sin piedad. Wak se metió en la boca mientras ella se estrangulaba levemente, su reflejo nauseoso se adaptaba principalmente a su tamaño. Su cabeza se atascó entre la mesa y sus piernas, sostenida por las manos y sus piernas ligeramente por encima del suelo. Ella solo podía gemir mientras él se aliviaba sin cuidado. Chapter 56 Laura 2. Vamos gente, pensé que hoy alcanzaríamos la marca de 200, pero lamentablemente eso no parece factible. Niklaus entró en la habitación donde estaba sentada Laura, con su pequeño cuadro alerta, pero inseguro. Aunque no le dio la misma reacción adversa que le dio a Ashley, probablemente recordaba mi olor. Había pasado por el infierno y había regresado, y ahora, después de despertar en un mundo tan extraño para ella, parecía más un animal acorralado que una niña. Hizo una pausa por un momento, mirándola. Era un espécimen perfecto diseñado para ser un arma, pero aún así muy humano. A veces parece mucho más que él. Niklaus dio un paso adelante y extendió la mano. Hola, dijo con calma, tratando de parecer no amenazante. Soy Niklaus. Encantado de conocerte. Laura, sentada al borde de la cama, miró fijamente su mano, inclinando la cabeza en confusión, como un animal curioso pero cauteloso. Su frente se frunció, claramente sin entender el gesto. La forma en que movía la cabeza parecía la de un gato tratando de descifrar algo desconocido. Niklaus dejó escapar un pequeño suspiro y sonrió levemente, dándose cuenta de que no tenía idea de lo que era un apretón de manos. Mantuvo su voz suave mientras explicaba: así es como la gente se saluda unos a otros. ¿Me das la mano? Así, volvió a extender el brazo, pero no la empujó. Significa que estamos del mismo lado. Amigos. Laura parpadeó, con los ojos todavía llenos de sospecha. Ella volvió a mirarlo a la mano y procesó sus palabras. Después de un momento, tentativamente levantó la mano y se la puso en la suya, aunque no con mucha confianza, y susurró a unos pequeños amigos. Era rígido, incómodo e inseguro. Niklaus cerró suavemente su mano alrededor de la de ella. Ahí tienes. No hay necesidad de tener miedo. Estás a salvo. Niklaus se dio cuenta de que Laura, a pesar de sus habilidades y fuerza, era producto de su entorno frío, brutal y carente de experiencias humanas básicas. Sus ojos se lanzaron por la habitación, como si todavía estuviera enjaulada en alguna prisión invisible. Estaba claro que nunca le habían enseñado las cosas más simples, los matices más pequeños de lo que significaba vivir normalmente. Lo encontró casi divertido. Alguien tan letal, pero tan inconsciente de los aspectos más básicos del mundo. Probablemente no estés acostumbrado a la vida normal, ¿verdad? Preguntó Niklaus, observándola atentamente. Laura dio un pequeño movimiento de cabeza, con la mirada aguda pero confundida, como si no estuviera segura de confiar en lo que decía. Entonces está bien, dijo Niklaus, con una sonrisa arrastrándose sobre su rostro. Empecemos por lo básico. Durante las siguientes horas, comenzó a mostrarle las cosas que la mayoría de la gente daba por sentado. Cómo utilizar artículos cotidianos, como un cepillo de dientes o un microondas. Él le mostró cómo abrir una puerta sin esperar instintivamente que estuviera cerrada con llave, cómo pedir algo en lugar de llevárselo y cómo usar los utensilios correctamente al comer. Al principio, las reacciones de Laura fueron cautelosas. Ella lo observaba de cerca, con sus movimientos cautelosos, como un animal. Pero con el tiempo, su cautela dio paso a la curiosidad. Ella imitaba sus acciones, captando lentamente cosas que alguna vez le parecieron extrañas. Niklaus se reía cuando torpemente fallaba con algo como encender el control remoto de un televisor, y encontraba sorprendentemente entrañable su fuerte enfoque en tareas tan mundanas. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, sosteniendo una cuchara como si fuera una herramienta alienígena. Niklaus sonrió. Es una cuchara. Lo usas para comer cosas como sopa o cereales. Lo demostró, llevándose comida imaginaria a la boca. No es necesario apuñalar todo con un tenedor. Laura parpadeó, mirándolo con una mezcla de confusión e intriga antes de imitar sus acciones.
Al principio sostuvo la cuchara con torpeza, pero poco a poco empezó a comprender. Ver. No todo es un arma, se rió Niklaus, sacudiendo la cabeza. Aunque estoy seguro de que podrías hacerlo letal si lo intentaras. La niña no dijo nada, pero había una chispa de comprensión en sus ojos. Con el paso de las horas, Niklaus se sintió cada vez más apegado a su nuevo alumno. Enseñarle a Laura las partes más básicas de la vida se convirtió para él en una especie de diversión, un descanso de lo habitual. Pero era más que eso, sentía un extraño sentido de responsabilidad hacia ella, como si estuviera guiando a alguien a través de sus primeros pasos para salir de la oscuridad. Se sintió un poco bien. Después de que pasó un día la noche siguiente, mientras Laura practicaba cómo abrir un frasco, con su frustración visible en su rostro, Niklaus se inclinó hacia atrás y cruzó los brazos, mirándola. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa, lo estás haciendo bastante bien. Incluso podrías pasar pronto por un niño normal. Laura finalmente logró quitar la tapa del frasco, con las cejas fruncidas en concentración. Miró a Niklaus, con su expresión todavía en blanco, pero había algo más suave en su comportamiento. No soy una niña, dijo en tono monótono. ¿Qué sigue? Ella preguntó. Aunque Niklaus solo pudo decepcionarla mientras sacudía la cabeza y decía ya no puedo hacer mucho hoy, pero mañana veremos algunas cosas geniales. A la mañana siguiente, Niklaus decidió que era hora de mostrarle a Laura más del mundo exterior. Se dio cuenta de que a pesar del progreso que había logrado en el interior, todavía no comprendía completamente lo que podía ser la vida fuera de un laboratorio. Había pasado su vida en habitaciones frías y estériles, sin ver nunca el mundo real tal como era. Entonces, después del desayuno, la llevó a Central Park. Cuando entraron al parque, los ojos de Laura se abrieron y su expresión cautelosa por defecto dio paso a algo completamente nuevo. Bonder. Su mirada se lanzaba desde los altos árboles hacia el cielo brillante, la hierba en expansión y la gente paseando a sus perros o trotando por los senderos. Era como si no pudiera asimilarlo todo lo suficientemente rápido. Al principio caminaba lentamente, con la cabeza inclinada de la misma manera curiosa que cuando conoció a Niklaus, con los ojos escaneando todo como un animal salvaje en un hábitat desconocido. Pero en lugar de miedo, había algo infantil en la forma en que se movía, ahora pesimista pero excitada, tratando de comprender la inmensidad de lo que estaba viendo. Niklaus caminó a su lado, vigilante. Se llama Central Park, explicó, aunque no estaba seguro de cuánto entendería. La gente viene aquí para relajarse, para alejarse del ruido de la ciudad. Laura parpadeó ignorando por completo sus palabras, con la mirada fijada en el césped. Es suave, murmuró, agachándose para pasar los dedos por las briznas de hierba, como si nunca antes hubiera tocado algo así. Sí, sonrió Niklaus. No como hormigón o metal, ¿eh? Ella asintió con la cabeza, con los ojos todavía abiertos mientras miraba a su alrededor. Había una pequeña fuente cerca, y ella lentamente se dirigió hacia ella, observando cómo el agua subía y volvía a caer con fascinación. Sus dedos rozaron la superficie del agua y sonrió como una sonrisa real, no como la expresión tensa de alguien en alerta. ¿La gente vive aquí?, preguntó, con la voz pequeña pero llena de curiosidad. No, aquí no, dijo Niklaus, mirándola con diversión y simpatía. Pero vienen aquí para sentirse libres. Para disfrutar de la vida. Laura se puso de pie, mirando a las familias que pasaban, a los niños riéndose mientras jugaban a atrapar o andaban en bicicleta. Era un mundo que ella nunca había imaginado que existiera. Parecía asimilarlo todo, con los ojos fijos en cada persona con la que pasaba, tratando de recordarlo. Mientras seguían caminando, Laura habló más, aunque todavía con frases cortas. ¿Por qué la gente se ríe?, preguntó en un momento, viendo a un grupo de niños reírse mientras perseguían una pelota. Porque están felices, explicó Niklaus, riéndose un poco. A veces, cuando te diviertes, simplemente sucede. Ella asintió lentamente, todavía procesando la idea de felicidad. Divertido. Repitió, como si la palabra misma le fuera ajena. Por primera vez en lo que parecía siempre, Laura empezó a hacer preguntas, no solo sobre el parque sino sobre todo. Preguntó por qué el cielo era azul, por qué las hojas eran verdes, por qué la gente paseaba a sus perros y por qué algunas personas se sentaban en bancos en lugar de correr.
Su voz todavía era suave, sus frases breves, pero cuanto más caminaban, más frecuentemente hablaba. La chica rígida y tranquila que apenas decía una palabra cuando se conocieron ahora se estaba convirtiendo en otra persona, alguien curioso, alguien vivo a un ritmo rápido. En un momento, pasaron por un pequeño estanque y Laura hizo una pausa, observando a los patos nadando perezosamente por la superficie. Son libres, dijo en voz baja, casi para sí misma. Había un toque de anhelo en su voz, como si todavía estuviera tratando de entender lo que significaba esa libertad, tanto para los patos como para ella misma. Niklaus la observó, sintiendo la transformación que se estaba produciendo lentamente. Sabía que le quedaba un largo camino por recorrer, pero verla dar estos pequeños pasos hacia el mundo fue algo extraordinario para él. Ella estaba aprendiendo, creciendo y, a su manera, se estaba curando. Vamos, dijo, asintiendo hacia el camino que tenía por delante. Hay mucho más que ver. Laura volvió a mirar a los patos una vez más antes de seguirlo, y su curiosidad ahora guía sus pasos más que su precaución. Estaba empezando a comprender que el mundo fuera de su jaula era mucho más grande y que tal vez, solo tal vez, había un lugar para ella. Chapter 57 Rebecca Mikaelson 1. Olay advirtió que aquellos que no estén familiarizados con TVD podrían encontrar este capítulo confuso. Pero, es algo importante el capítulo para la trama, pero es una especie de desvío de Laura y MC. Quiero incluir el mundo y otros characters en mi historia, aunque sé que esto molesta a la gente, así que es malo. Pero no es necesario conocer TVD para entenderlo. Dona también piedras eléctricas si quieres capítulos extra. En un almacén apartado en Nueva Orleans. Los ojos de Rebecca Mikaelson se abrieron de golpe. La oscuridad la rodeó, espesa y asfixiante, pero algo andaba mal. Un suave resplandor palpaba desde su pecho, la daga plateada todavía estaba clavada en su corazón. Se suponía que no debía estar despierta con ese atoll dentro de ella. Pero su cuerpo comenzó a temblar, lenta y dolorosamente, como si algo en lo profundo de ella también se estuviera despertando. Sus manos temblaron y la piel blanca y agrietada comenzó a brillar débilmente con una extraña luz violeta. ¿Qué es esto? Sus pensamientos estaban confusos, pero la necesidad de moverse, de liberarse, era abrumadora. Gimió, con los músculos rígidos mientras luchaba por levantar la mano. Con un gruñido, empujó contra la tapa del ataúd. Al principio apenas cedió, pero luego crack la madera se astilló bajo su mano. La oleada de fuerza fue repentina y poderosa. Ella empujó de nuevo, esta vez más fuerte, y la tapa se rompió, con fragmentos volando por todas partes. El aire corría hacia sus pulmones frío, agudo, desconocido. Salió tropezando del ataúd, con las piernas débiles debido a su profanación pero ganando fuerza con cada segundo. Todavía le dolía el pecho y, cuando miró hacia abajo, la daga todavía estaba alojada en su corazón. Agarrando los dientes, envolvió los dedos y el frío metal ardió contra su piel. Con un tirón feroz, lo arrancó. El dolor era agudo, lo que la hacía jadear, pero rápidamente se desvaneció cuando su cuerpo comenzó a sanar. Su piel se agrietó aún más, pero el brillo púrpura debajo solo se hizo más brillante. Rebecca dio un paso tembloroso hacia adelante y sus sentidos a todo volumen. La habitación era demasiado ruidosa a pesar de no tener nadie, demasiado brillante a pesar de no tener luz, también. Viva. Sus colmillos se extendieron instintivamente y el hambre la golpeó como un puñetazo en el estómago. Necesitaba sangre. Ahora. Pero algo más la distrajo. Se miró fijamente a las manos, con las líneas moradas brillando bajo su piel, moviéndose como venas de fuego. ¿Qué me está pasando? Sus pensamientos estaban dispersos, tratando de reconstruir por qué estaba siquiera despierta. Dio un paso adelante, con los pies descalzos crujiendo la madera rota de su ataúd. Sus ojos recorrieron la habitación, todavía tratando de adaptarse a las sensaciones abrumadoras. Todo se sintió mal. Su corazón latía con fuerza y el hambre se hacía insoportable. Pasó una mano sobre su pecho donde había estado la daga y su respiración aún era desigual. ¿Quién hizo esto? Ella no sabía qué la había traído de regreso, pero una cosa era clara: quien la había sacado de ese ataúd no estaba cerca de ella. Rebecca estaba de pie sobre el cuerpo sin vida del séptimo hombre al que había matado hoy, con sangre goteando de sus labios.
Sus colmillos se retrajeron cuando su hambre finalmente disminuyó, dejando solo silencio en la habitación. Se secó la boca con la palma de la mano, mirando el desastre que había hecho. Los cuerpos cubrían el suelo, drenaban secos, sus rostros tranquilos. Por un momento, sintió una ola de satisfacción invadirla y su sed primordial se calmó. Pero entonces su cuerpo empezó a temblar y una repentina ola de agotamiento la golpeó. Se tambaleó y sus rodillas se doblaron mientras agarraba el borde de una mesa cercana en busca de apoyo. El brillo que se había atenuado ahora regresó, extendiéndose por su piel como venas de luz. ¿Qué? Susurró, pero antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, todo se volvió negro. Su cuerpo no se derrumbó. En cambio, se enderezó de forma antinatural, con la cabeza rompiendo hacia atrás como si la tiraran cuerdas invisibles. Sus ojos, que alguna vez fueron vibrantes y llenos de hambre, poco a poco fueron perdiendo todo color hasta convertirse en resplandecientes orbes de luz púrpura. Esta ya no era Rebeca. Esto fue Charis. Parpadeó y sus ojos brillantes escanearon la habitación con una energía casi frenética. Sus pensamientos eran acelerados, una tormenta de pánico y frustración se acumulaba en su pecho. No. 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 Se suponía que esto no sucedería. Ella había fracasado. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago. Madre. La palabra resonó en su mente y un escalofrío recorrió su columna. Se suponía que debía informar. Se suponía que debía asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Pero ahora se había equivocado. Mal. Sus dedos se retorcieron y apretó los puños con frustración. Maldita sea, silbó, su voz ya no llevaba la voz de Rebeca, sino algo mecánico. Charis había elegido a Rebecca Mikaelson por una razón muy sencilla: ella era su plan de respaldo. En caso de que llegara el día en que recibiera una orden de muerte de madre, Rebeca sería su salvavidas. No fue una coincidencia que los Mikaelson existieran o que Rebecca fuera uno de ellos. Charis prácticamente había engendrado su linaje, aunque no de la forma en que los vampiros entendían el engendro. Mucho antes de que Esther o Galía existieran, Charis había plantado las semillas de la inmortalidad, manipulando e influyendo sutilmente en sus rituales desde las sombras. Pero los Mikaelson fueron solo una parte de su gran diseño. Charis había incorporado la idea de la inmortalidad en muchos, guiando a quienes buscaban el poder y la eternidad por caminos que no entendían del todo. Los rituales, los sacrificios y la misma magia que creó a los vampiros originales habían sido orquestados por su mano, todo para lograr una cosa: un cuerpo con un genoma que reflejaba el celestiales, sin compartir su calidad física. Era crucial que este cuerpo fuera un contraataque natural a la influencia de la madre. Ya que se suponía que era su plan escapar de la muerte si alguna vez fracasaba. Si bien ninguno de los celestiales tenía el poder de resistir a madre directamente, su sangre era como veneno para sus extensiones, incluida Charis. Las máquinas creadas usando su linaje fueron diseñadas para funcionar deshaciendo la creación misma, eran inherentemente opuestas a los celestiales, que representaban la creación pura. Su sangre y esencia podrían desentrañar su trabajo. Rebeca y sus hermanos fueron su proyecto a largo plazo. Los vampiros originales habían sido forjados a través de la sangre de dobles, pero lo que nadie sabía era que la sangre de Senataurus a celestial Charis había matado hace mucho tiempo había sido incluida en el ritual. La línea Doppelganger, y por extensión los Mikaelson, llevaban una cepa diluida pero poderosa de sangre celeste. Fue sutil pero suficiente para hacer del cuerpo de Rebeca un recipiente ideal para Charis en el futuro, en caso de que sus planes salieran mal. Los celestiales eran la mayor y única debilidad de su madre, no en el sentido convencional sino en el sentido de que era lo único que le impedía entrar a cualquier universo sin mucho cuidado. Rebeca era la última esperanza de Charis, y no fue solo por casualidad. La niña tenía la configuración genómica más pura y estable que Charis jamás había encontrado. A diferencia de Klaus, cuya existencia misma era una anomalía genética milagrosa con dos genomas completamente diferentes y no planificados, cortesía de la infiel Esther, el cuerpo de Rebeca era perfecto para los propósitos de Charis. Klaus, aunque inmensamente poderoso, era intocable. La sangre de hombre lobo que había en él, aunque le daba fuerza, también estaba protegida por algo mucho más allá del alcance de Charis. Estaba protegido por la esencia del primer barco eterno que intentó crear.
Ese fracaso se había vuelto grave y básicamente cortó cualquier posibilidad que tuviera Charis de acceder a Klaus sellando el linaje de Ger. Su linaje de hombres lobo, ligado a esa creación antigua y fallida, lo había sellado de su influencia. Pero Rebeca era diferente. Su sangre estaba libre de esas antiguas barreras. Puro, estable y elaborado a partir de los linajes que Charis había manipulado sutilmente durante siglos. Había esperado, observado cómo los Mikaelson crecían en poder, sabiendo que Rebeca sería la clave si alguna vez llegaba el momento. Aunque no antes de hacerla perder la capacidad de ejercer poderes sin ella. En un sentido retorcido, Rebeca fue diseñada para esto, un plan perfecto escondido bajo capas de magia, familia y sangre. Charis se había asegurado de que la configuración de su genoma no solo fuera adecuada sino también la más compatible con la esencia celeste, un potencial que Klaus, a pesar de su poder híbrido, nunca podría ofrecer. Rebeca, sin saberlo, fue la última y perfecta creación de Charis. La única esperanza que tenía contra madre.